Buenas, bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quería hacer una pequeña agregado al video que hice recientemente donde daba algunos consejos sobre coleccionismo. Quería hablar un poquito más sobre disponibilidad y precio, pero bueno, no quería por ahí agregarlo al otro video porque se iba a quedar muy largo. Porque la cuestión es que estuve pensando en algunas cuestiones más bueno, que quedaron afuera, recordando algunas conversaciones que tuve con algunos coleccionistas y también algunos videos que vi hace un tiempo. Así que bueno, un poco estas figuras son un poco, no son tan representativas de lo que quiero decir, pero bueno, algo de eso hay. La cuestión es que bueno, hablando del tema de la disponibilidad, yo comentaba en el video que a veces va cambiando la disponibilidad de una línea de figuras, porque hay marcas o líneas que se hacen más conocidas y después de repente dejan de ser conocidas, o bueno, son muy buscadas por un tiempo, digamos, eso va cambiando, ¿no? La cuestión es que lamentablemente hay varias cuestiones. Una de ellas es que lamentablemente hay coleccionistas, pero también hay muchos especuladores, hay muchas personas que saben que muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar casi cualquier cosa por ciertas figuras. Entonces lamentablemente compran en el momento en que está barato o que hay cierta disponibilidad, acaparan y después controlan los precios. Lamentablemente esto creo yo ha pasado con muchas figuras. Por ejemplo, bueno, todo lo que es Masters of the Universe. En su momento yo creo que muchas personas han comprado dos o tres figuras justamente pensando en después venderlas porque pues ya iban viendo de que iban a ser muy buscadas. También pasa que muchas veces los coleccionistas, sobre todo en Estados Unidos, como allá están más baratas las figuras, compran dos o tres figuras justamente porque tienen una en blister, otra la abren y otra la tienen por las dudas. Eso, justamente como mucha gente hace eso, reduce mucho la cantidad total que está disponible, que nos queda a nosotros por ahí, a lo mejor en Latinoamérica o en otros países. Si la línea no produjo mucha cantidad, hace que esas figuras sean muy difíciles de conseguir porque hay mucha gente acaparándolas. Pasa lo mismo con ciertas figuras que se utilizan para hacer army building, o sea, por ejemplo, soldaditos y ese tipo de cosas, como pueden ser Stormtroopers, Clone Troopers y demás. Si la marca por ahí no produjo una gran cantidad, hay algunas personas que las compran repetidos muchas veces y entonces se arman su propio ejército y a lo mejor tienen 10, 50, 100 de esa figura, entonces después se nos complica a nosotros conseguir 10 o conseguir 5 o 2 o 1. Esas son unas cuestiones que también suceden. Y después, bueno, también están, como digo, los especuladores que compran dos o tres. Y bueno, eso es algo que no me está gustando, por ejemplo, de lo que está haciendo ahora Hasbro Pulse, que te deja comprar hasta 5 figuras a cualquier persona. Hasbro Pulse es una iniciativa nueva que sacó Hasbro de que vos pagás como una especie bueno, pagás por el servicio de poder ingresar a ese sitio y comprar y preordenar cosas que son exclusivas. El tema es que te dejan comprar hasta 5 por persona. Entonces ahí están habilitando a muchas personas que no son verdaderos coleccionistas a que compren ítems que son exclusivos, que mucha gente va a querer tener, y que justamente compran 5 copias cuando en realidad como mucho vas a usar 2. Entonces están facilitándole la reventa a todas estas personas que realmente no son muchas veces coleccionistas, son especuladores, hacen dinero con esto. Entonces ahí también tenemos esta cuestión de que lamentablemente hay empresas que están haciendo, están ellos mismos destruyendo la disponibilidad de sus productos a propósito para elevar los precios, para cobrar extra por los exclusivos. Esto es lamentable y bueno, es una táctica, una técnica que se está haciendo ahora, no sé, bueno, para aumentar lo que nosotros gastamos y las ganancias que tienen ellos, ¿no? Pero es básicamente sacar variantes exclusivas que todo el mundo quiere en convenciones o en determinadas plataformas, de manera que no todo el mundo las va a tener y van a valer un montón de plata, porque justamente son escasas y muy buscadas. Así que eso es algo también a tener en cuenta.
Yo como una cuestión ética, más allá de que no tengo el dinero y por ahí no me están interesando esas figuras, yo no pondría plata en eso porque digo una cuestión ética de no darle dinero a empresas que están haciendo una mala, nos están tratando mal a nosotros como compradores, como clientes. Pero bueno, está en cada uno lo que hace. Eh, bueno, después como disponibilidad también pasa que hay, por ejemplo, marcas o franquicias, series, líneas de figuras que a lo mejor por un momento nadie busca porque todo el mundo se olvidó de esas figuras. Ahora nos resulta difícil pensarlo, pero durante un tiempo Star Wars, cuando salieron las tres primeras películas, después de unos años, mucha gente se olvidó de Star Wars, porque fue una locura, una fiebre, y dejó de haber películas, no había series, había algunos cómics, se dejaron de sacar las figuras durante varios años, gran parte de los 90 y finales de los 80 no había figura de Star Wars, y bueno, ese espacio fue acaparado por otras líneas, ¿no es cierto? Podemos mencionar, bueno, acá no tengo ninguna, pero hay un montón para mencionar. Bueno, por ejemplo, las Tortugas Ninjas, no esta línea, pero Tortugas Ninjas estuvieron durante gran parte de los 80 y los 90. Eh, bueno, y He-Man, los Masters of the Universe clásicos, no clásicos, sino los vintage, estuvieron durante gran parte de los 80 también. Eh, entonces, digamos, ellos compitiendo con Star Wars, ¿no? Pero bueno, pasó un tiempo en donde las figuras de Star Wars no eran muy buscadas, valían poca plata, porque los chicos que las habían comprado muchas veces las vendían a $2, digamos, se las sacaban de encima porque se habían hecho grandes, porque no estaba esta cuestión del coleccionismo. Entonces, ciertas personas tal vez aprovecharon eso en el buen sentido y arrancaron a hacer sus colecciones. El otro día lo escuchaba a Michael French, que es uno de los que arma el canal Retroblasting, que está muy bueno, se los recomiendo. Y comentaba eso, ¿no? De que él empezó a coleccionar en esa época y tuvo suerte porque a él le gustaba mucho Star Wars, tenía muchas figuras vintage de cuando él era chico, pero cuando empezó a crecer, hubo conocidos o amigos y empezaba a comprarle, ya acercándose a los 20, le compraba las figuras a sus amigos o conocidos o a la gente que conocía. Se las compraba baratas porque eran cosas que esas personas ya no querían, ¿no es cierto? Después, obviamente, ahora ya es difícil imaginar que algo así pase ahora, porque justamente se renueva constantemente la franquicia para vender nuevas figuras. Pero en esa época fue algo que pasó. Y también con otras figuras. Yo recuerdo hace un tiempo, por ejemplo, hablando ya más de Motu, hace un tiempo, le quedó medio torcido acá, hace un tiempo escuchaba a un conocido que colecciona mucho Motu Vintage y que también vende y demás, plantear este tema de que no, digamos, muchas de las personas que eh, conocemos a He-Man y la serie animada y los muñequitos de la época original ya nos estamos acercando a los 40 años, algunos tal vez hasta tienen un poco más, y bueno, esta persona decía, ¿hasta cuándo va a durar esta cosa de juntar los Motu originales, los vintage? Porque, digamos, es una generación que de acá a 10, 20 años ya vamos a estar jubilados, algunos ya se irán muriendo en el camino, esperemos que durar bastante más, pero bueno, digamos, se va a ir desgastando esa generación y mucha gente que tal vez todavía hoy colecciona, a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años se deshace de lo que tiene por necesidad o porque ya no le interesa, por falta de espacio. Pero esas figuras a lo mejor nadie las va a querer o van a valer mucho menos de lo que valen ahora. Los Moto Vintage, por lo menos acá en Argentina, una de las razones por la que yo decidí no volver a comprar Moto Vintage es porque hay mucha especulación, hay muchas prácticas poco éticas entre coleccionistas, en el sentido de que a lo mejor hay una persona que consigue una figura entera, pero te la vende por pedazos, a mucha plata por cada pedazo, te vende la pechera por un lado, la espada por el otro, te vende a cualquier precio una figura que a lo mejor está golpeada o dañada y es muy difícil encontrarla y tenés que gastar un montón de plata en
en conseguir todos los pedazos de una pieza, todas las piezas de una figura, ¿no? Entonces esas prácticas también hacen que a veces el coleccionista se vaya, se decepcione y a lo mejor hay mucha disponibilidad, pero hay mucha gente, esas muchas personas que están ofreciendo, ofrecen a precios inflados. Porque bueno, como todos lo ofrecen a muy caro, yo también hago lo mismo. No me voy a perder el negocio. Pero bueno, ahí también está el tema de conseguir contactos y demás que por ahí sean más honrados y vendan a precios razonables o nos vendan figuras que no tengan ninguna sorpresa, ¿no? Porque lamentablemente para comprar Motu Vintage hay que saber mucho porque hay muchísimas variantes, calidades, y bueno, ahora con todo el tema de las armas repro y demás también pasa que hay gente inescrupulosa que te vende algo original, algo que no es original como si fuera original y por ahí uno no sabe distinguir la diferencia. Eh, Así que bueno, esas son cosas que van pasando. Otra cuestión que puede pasar es que haya películas o series que justamente la franquicia no se renovó nunca porque a lo mejor esa serie o esa película o ese cómic no tuvo mucho éxito y a lo mejor hay una línea de figuras excelente, muy buena, grande, pero que no se terminó, no fue muy exitosa y a lo mejor podemos encontrar cosas muy interesantes. También hace un tiempo recuerdo una serie de videos que se postearon, que posteó Toy Poloy, que también es un canal que recomiendo mucho. Este es una persona de Gran Bretaña que bueno, tiene una gran colección y se dedica también a reparar figuras, que tiene muchísimos tutoriales. Después voy a ponerle el link tanto a Toy Poloy como a Retrografting. Si entienden inglés, se los recomiendo muchísimo. Bueno, y ahí Toy Poloy lo que comentaba es que él se puso a encontrar, a buscar figuras de la línea de Starship Troopers. Una película que es medio raro porque es una película que no es para chicos, es una película de ciencia ficción bélica con desnudos, violencia, digamos, el que que la vio recordará que era, si no me equivoco, era una película ya para adultos o para mayores de 16 como mínimo. Eh, y bueno, pero salió toda una línea de figuras de acción que aparentemente está bastante buena. Por lo que él comenta, son figuras que tienen determinadas cuestiones muy interesantes, ¿no? Y él se puso a buscarlas y se puso a coleccionarlas, hizo las reseñas. Y lo que comentaba justamente es eso, que él recomendaba que si nos gustaban esas figuras las empezáramos a comprar ahora, porque lo que está pasando es que se está acercando la época en la que las personas que eran chicos cuando compraron esas figuras, ahora ya se están haciendo adultos, están empezando a conseguir trabajos, entonces tal vez empieza a pasar esto, ¿no? De que para esa época, cuando esas personas cumplen más o menos 20 años, algunas empiezan a recordar los juguetes que tenían cuando eran chicos y que perdieron, entonces los vuelven a buscar en eBay o bueno, de otras maneras. Entonces él planteaba de que si te estaban gustando esas figuras que él estaba reseñando, que empezaras a buscarlas, porque dentro de unos meses, de unos años, se iba a empezar a hacer un pico en el que iba a haber mucha demanda de esas figuras. Ahora había muchas disponibles porque no habían sido muy exitosas y estaban a muy buen precio porque la gente que las tenía se las quería sacar de encima, porque estaban en blister y en caja, todo nuevas. Pero que bueno, que de acá dentro de unos años probablemente iba a haber un flujo, digamos, de gente que iba a querer comprar de vuelta esas figuras que había tenido cuando era chico. ¿Y qué pasa? Bueno, eso que decíamos antes, cuando pasa eso durante varios años, esa gente seguramente se queda con esas figuras y hasta que se canse y empieza a venderlas y vuelven a estar disponibles en el mercado, pasan varios años en donde a lo mejor la disponibilidad de esas figuras es menor. A lo mejor no es súper reducida, pero es menor. Así que bueno, eso también es otra cuestión como para tener en cuenta. Muchas veces la renovación de una franquicia o de una línea hace que reinicie, se reavive el fuego, la pasión por la versión anterior. Hay gente que se acuerda de la versión anterior y empieza a comprarla. Yo creo que eso también ha pasado acá con Motuk. Mucha gente por ahí empezó a comprar esto, pero
se acordó de los juguetes que tenía chico y de cuando era chico y empezó a comprar la línea vintage. Pero también hay cuestiones de líneas que siempre van a ser bastante buscadas o que no va a desaparecer el interés. Por ejemplo, yo por lo que tengo entendido, G.I. Joe tiene una comunidad muy grande. Yo recién ahora me estoy poniendo colección de G.I. Joes. Ya comenté que estas son mis primeras figuras. Y no conozco mucho de los personajes, creo que ni vi la serie de animación ni nada. Pero bueno, me gustan las figuras por lo que son y siempre me interesó la línea y bueno, ahora empecé a comprarlas porque hace rato me hubiera gustado comprarlas, pero justamente no las encontraba. Eh, y bueno, son líneas que hace mucho tiempo, tanto en Argentina, que se producían acá las figuras, como en Estados Unidos y demás, en otros países, tienen una gran comunidad de fanáticos. Y esos fanáticos mantienen alta la disponibilidad y también la oferta porque siempre se están vendiendo, comprando cosas, o creando customs, accesorios y demás. Eso está bueno también, porque implica que es una comunidad en donde hay un movimiento, hay mucha gente comprando todavía vintage. Por ejemplo, yo sigo viendo acá en Argentina se produjeron muchas figuras y vehículos de G.I. Joe, una empresa que se llamaba, si no me equivoco, la Plastirama. Entonces hay todavía bastantes, ahora no es tan común como hace unos años, pero todavía hay mucha gente que se puede llegar a conseguir cajas con los vehículos, o blisters incluso, porque en esa época se produjo tanto que bueno, que siempre había sobrantes y siempre había jugueterías que por ahí se fundían y quedaban los depósitos. Y hasta hace unos años en algunos lugares uno iba y había 3 o 4 cajas de la misma cosa que todavía estaba dando vuelta, ¿no? Estoy hablando de ciertos negocios específicos que vendían cosas vintage o bueno, también a lo mejor alguna persona en internet que las ofrecía. Con el tiempo eso ya se ha ido agotando, ¿por qué? Porque justamente esa comunidad ha ido comprando esas cosas y ya no hay tanto. Estoy hablando de 5 años atrás más o menos. Yo lo veía de afuera porque no estaba comprando esa línea, pero uno lo veía. Entonces, bueno, si yo ahora quiero comprar ciertas cosas en caja y demás, ya me va a estar costando otro dinero, porque se lo voy a tener que comprar a un coleccionista, que a su vez a lo mejor se lo compró a otro coleccionista, que a su vez a lo mejor en su momento lo compró muy barato, pero que en el medio se nos ha ido elevando el precio. Y no voy a poder comprar por ahí 2 o 3 como hacíamos antes, que estaban re baratos, porque ahora ya sale otro precio. Entonces eso también habla un poco de cómo van fluctuando las cosas. Lamentablemente otra cosa que también pasa con el tema de la disponibilidad es que tanto como así como hay coleccionistas que acaparan o justamente revendedores que compran muchos y van controlando los precios, también pasa que hay figuras o líneas que son muy frágiles, entonces también se han perdido con el tiempo o que se van perdiendo ahora. Justamente también veía el otro día un video de Toy Poloy en donde habla sobre cómo nuestros juguetes, estas figuras de acción, se van deteriorando, sobre todo las que son más antiguas, que por ahí están hechas con otros materiales no tan buenos, con con otros tipos de construcción. Principalmente lo que es Star Wars Vintage y He-Man Vintage, no estaban pensados para durar 20, 30 años o 40. Los plásticos eran distintos, estaban pensados para que duraran 1 año, 2 años, porque eran juguetes, entre comillas, por más que fueran de calidad, estaban pensados para que duraran 2 años, a lo mejor 3, que era lo que el ciclo de vida de un juguete. Entonces ahora son mucho más frágiles y el plástico se degrada, se pone pegajoso, se destiñe, eh, pasan determinadas cosas que también hace que con el tiempo esas figuras pierdan el valor y tal vez hasta se rompan y se terminen tirando. Entonces también baja la disponibilidad de una figura. Figuras que a lo mejor incluso estando en blister se deterioran. Los G.I. Joe Vintage, para los que sepan, bueno, los que ya saben, ya sabrán, y si no yo los comento, están construidos con las articulaciones se basan en unas piezas de goma, en un anillo de goma que tienen por dentro, que con el tiempo se degradan, y obviamente la figura se desarma, porque está todo agarrado por ese anillo de goma.
Entonces conseguir una figura en blister que esté en buen estado, que no se esté desarmando, de acá a un tiempo va a ser cada vez más difícil. Y lo mismo las figuras de He-Man Vintage, que tienen piezas de goma para el movimiento de las piernas. Ahora vienen piezas para reemplazarlas y todo, pero el día de mañana las figuras que están en blister yo no sé si no se van a desarmar. Yo calculo que no, pero bueno, por ahí van a quedar medio chuecas. Y cada vez se va a hacer más difícil encontrar figuras a las que no se le haya hecho ese cambio, ¿no es cierto? Que hay que saber hacerlo con cuidado para no romper la figura. Así que bueno, esas son algunas cuestiones más que hablan sobre el tema de la disponibilidad. Creo que no, que más o menos con eso voy cerrando, ¿no? Pero el tema es este de tenerlo en cuenta, para ir resumiendo, de que depende mucho, depende no solamente de que pase el tiempo, depende de cuándo algunas series o películas se hacen famosas, el tiempo de vida que tiene esa franquicia, si se renovó o no se renovó la franquicia. Hay líneas que han quedado medio olvidadas, y a veces que la línea quede olvidada está bueno porque quiere decir que hay mucho stock dando vuelta y están baratos, pero a veces que haya quedado olvidada quiere decir que la poca gente o la mucha gente que quiere eso acapara todo, entonces es muy difícil de conseguir algo o está muy caro. Depende mucho de todas esas cosas, esos factores que van cambiando constantemente, porque si bien ahora se tiene mucho cuidado para hacer remakes, cada tanto hay remakes de líneas y de series de animación y de películas de los 80, 90. Incluso ahora se están hablando de remakes bueno, se siguen hablando de remakes de muchas películas y series. Cada tanto puede ser que esa línea que yo estoy empezando a comprar ahora está re barata, porque nadie la quiere, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años hacen una película y todo el mundo quiere de vuelta esos juguetes de cuando te querían chicos o de hace unos años. Entonces de repente se me aumenta el precio o dejan de aparecer tanto. Así que bueno, se los dejo como para que tengan en cuenta. Parece medio complicado, pero bueno, la idea de todo esto es que justamente ustedes investiguen un poquitito antes de comprar o cuando están empezando a comprar, para saber qué problemas se van a encontrar y estén dispuestos a enfrentar esos problemas o no. Si sabemos que no queremos meternos en ese lío, no compramos esa línea. Y si la compramos sabiendo que podemos llegar a tener problemas, o como comenté antes, que a lo mejor voy a poder comprar uno o dos por año. No porque no tenga la plata, sino porque directamente son muy jodidas de conseguir, aparecen muy de vez en cuando. Teniendo en cuenta también cada uno donde vive, a qué tiene acceso, ¿no? Hay lugares en donde hay ferias constantemente, hay otros lugares en donde no. Eso también nos complica, ¿no? O a lo mejor Mercado Libre ahora nos ha traído muchas ventajas, pero también hay mucha gente que pone precios absolutamente ridículos, entonces no nos sirve de mucho. Así que bueno, con esto cierro, espero que le haya resultado interesante, que le sirva. Y bueno, nos vemos en la próxima reseña. Así que estamos listos para la próxima. Hasta luego.